Hola, mi nombre es Tony Hernández Pumarejo y preguntarán, ¿quién soy yo? ¿Quién es Tony Hernández Pumarejo? Bueno, yo soy una persona que tiene una historia, un propósito que mi creador me dio desde el momento que nací en este mundo hasta el presente. Y no importa de dónde vienes, quién eres, de dónde naciste, tu cultura, tradición, sexo, religión, profesión de fe, en condición especial o circunstancias que usted esté atravesando, no importa lo que haya atravesado hasta este momento, esta historia puede tener un impacto en tu vida y yo espero que eso sea así y es mi misión. Para comenzar, mi historia comenzó en la isla del encanto, Puerto Rico, nacido y criado en esa bella isla. Pero yo nací de una forma diferente a los demás bebés. Y eso fue parte del proceso del cual mis padres enfrentaron cuando yo era bebé. Ellos vieron en mí que algo había diferente o que algo estaba fuera de lo normal con otros niños. Y empezaron a buscar respuestas a las preguntas que tenían. Especialmente esta pregunta que me supongo que se preguntaron, ¿qué es lo que estaba pasando conmigo? Nótese bien la pregunta, ¿qué estaba pasando conmigo? Que, ¿sabes? Una pregunta como que negativa, que yo hice. Yo era un bebé. Y entonces mis padres fueron a hablar con diferentes profesionales de la salud, de la educación, en términos de buscar respuesta a lo que estaba pasando conmigo. Incluso ocurrió un incidente, la cual, por ejemplo, mi mamá, cuando fue al departamento de educación, una maestra le dijo, una profesional, le dijo que yo era un retardado mental y que no iba a poder lograr una vida. Imagínense si usted es padre o madre y recibir esos comentarios tan denigrantes de su ser querido. Pues eso fue lo que pasó conmigo. Y no solamente conmigo, sino con la historia de millones y millones de personas alrededor del mundo, por el simple hecho de ser diferente. Porque tenemos que ajustarnos a lo que la sociedad nos diga, a lo que se considera normal. Porque en ese entonces, estamos hablando del principio de los 90, había una visión muy negativa de las personas diferentes, especialmente enfocando en lo que es el tema de discapacidad, o en otras palabras, incapacidad. O sea, ser incapaces de tener una vida, incapaces de hacer ciertas cosas, que eran incapaces en comparación con las personas normales. Que las personas con una discapacidad se veían como una carga en la sociedad. Y esa fue la visión en ese entonces. Después de un proceso, pues yo fui diagnosticado con una palabra llamada autismo, un diagnóstico de autismo, una condición del desarrollo que impacta a la persona en diferentes áreas de vida. Cuando yo fui diagnosticado a los 3 años, no había mucha información de lo que es el autismo como hay hoy en día. No había lo que era, por ejemplo, ir a una computadora, buscar en Google, poner la palabra autismo y que te diera diferentes resultados. Eso no existía entonces. Hoy hay más concientización y aceptación de personas autistas, pero en ese entonces no lo había. Y eso fue como comenzó mi historia. Como persona autista, yo enfrenté retos y situaciones y también pasatiempos que son comunes con otras personas autistas, pero también enfrenté a retos, situaciones y experiencias de vida que quizás no sean comunes con otras personas autistas. Yo fui no verbal hasta los 4 años, enfrenté retos en lo que es la comunicación social, en otras palabras, interacción con las otras personas, especialmente hacer amistades, ansiedad severa o lo que es la ansiedad del autismo, conducta repetitiva, depresión y entre otras. Esos fueron los retos míos.
Y esto tuvo un impacto en mi crecimiento y desarrollo de mi vida. Por ejemplo, en la escuela. Siempre traté de entender a los demás, especialmente mis compañeros y compañeras de clase. Tratando de entrar en el mundo de ellos, porque yo era un estudiante, yo era un niño. ¿Y por qué me sentía diferente? ¿Por qué me sentía como que estaba fuera de estos grupos de estudiantes? Quizás yo era de otro planeta. Eso eran las cosas que yo sentía. No sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero esa fue la realidad. No me podía defender bien verbalmente, no podía comunicarme efectivamente con los demás y eso trajo sus consecuencias. Por ejemplo, enfrentar y lidiar con el rechazo social en la escuela, la dificultad en hacer amistades y el acoso escolar, o lo que es bullying en inglés. Fui atacado por mi forma de ser, por la forma que yo hablaba, por las cosas que me gustaban, lo que no me gustaba, por no, en otras palabras, dejarme ser guiado por la presión social que hay en las escuelas y en la sociedad también. Y eso fue lo que me llevó a tener diferentes problemas y retos durante mi vida escolar, desde pre-kinder hasta grado 12. En adición a ello, yo enfrenté también otras situaciones en mi vida general, como el divorcio de mis padres a los 5 años, cuando yo tenía 5 años. Viví con mi mamá y yo soy el tercero de 4 hijos. Mi mamá mudándose de Puerto Rico por enfermedad, la que llevó a mí y a mis hermanos mayores mudarnos con mi papá. Y hay muchas situaciones las cuales traté de ajustarme a esas situaciones, a esos cambios, pero tuve la dificultad de hacerlo. Esos son varios de los golpes que yo enfrenté en este momento. Por ejemplo, incluso yo no sabía nada del autismo o incluso haber escuchado la palabra autismo hasta los 14 años. Esto ocurrió un día en la cual mi papá me lleva a una actividad en Puerto Rico, en un parque de pelota, la cual yo le pregunté a mi papá, papi, ¿por qué estamos aquí? Y me dijo que es una actividad de autismo. Y yo le pregunté, ¿qué es el autismo? Y él me dijo que es la condición que tú fuiste diagnosticado. Y esto fue cuando yo tenía 14 años. Imagínense, yo siendo adolescente, descubrí lo que tenía o por qué yo era diferente a los demás durante mi niñez hacia la adolescencia en ese entonces. Yo me pregunté por qué me enteré ahora, por qué ahora. Pero estamos aquí. No me resolví los problemas inmediatamente, pero ahí empecé a aprender poco a poco lo que es el autismo. A través de mi crecimiento yo cogí diferentes tipos de terapias y tratamientos para que me ayudaron a mejorar mis habilidades. Por ejemplo, la terapia de habla, ocupacional y de conducta, al igual que el apoyo que recibí en la escuela y de mi familia también en ciertos aspectos. Pero el reto común siempre que ha estado conmigo es el de hacer amistades. Ese fue el reto que ha estado desde siempre. Y para lidiar con la soledad que yo sentía muchas veces de ser rechazado en la escuela, yo me iba a mis pasatiempos, que para mí era conectándome a mi propio mundo. Los videojuegos, las artes, la lucha libre, o wrestling en inglés, Star Wars, que yo me convertí en fanático de vida a los 7 años. Y yo me recuerdo en Puerto Rico cuando en las artes yo dibujaba montañas y carreteras de Puerto Rico. Pero esos eran mis pasatiempos. Y no solamente simplemente eran pasatiempos, sino yo yéndome del mundo miserable que yo estaba a otro mundo. A un mundo que me diera paz y felicidad. Esas fueron algunas de las cosas las cuales me ayudaron a lidiar con toda situación que yo enfrenté. Incluso en el acoso escolar, llegué a punto de ser víctima del ciberacoso en grado 11. Por ejemplo, me robaron mi identidad en perfiles en redes sociales en ese entonces.
Se crearon perfiles falsos diciéndome que yo era homosexual, que yo quería matar personas, que yo quería hacerle daño a otras personas y que me iban a llevar a la policía. Imagínense yo enfrentando todas esas situaciones y sintiendo, ¿cómo me iba a sentir? Depresivo, como que yo no quería estar más aquí. Quería ya tirar la toalla en este mundo de ignorancia y de maldad que me estaba destruyendo. Pero hubo algo en mí que me dijo que siguiera hacia adelante, que había una luz al final del túnel, y seguí. Y a pesar de las situaciones, pues seguir luchando. Todavía estaba sufriendo de la burla en la escuela, pero seguí hacia adelante. Y me pude graduarme de la escuela superior con honores, 3.9 GPA. Y entonces seguí de mi camino con todas las situaciones que estaba enfrentando yendo a la universidad. Por ejemplo, la buena noticia es que ya no tenía que enfrentar la cosa escolar. Pero como quiera todavía estaba enfrentando la situación, la dificultad de hacer amistades con otras personas. Y siempre tuve esa dificultad. En ese entonces no había grupos de apoyo para personas como yo, en ese entonces. Y más aún, yo estaba teniendo dificultades al área académica y empecé a tener malas notas. Y eso a pesar que yo no tenía lo que era una vida social. En adición de depresión clínica, soledad y situaciones en mi vida, todo se acumuló y fue un proceso bien difícil. Y me puso en un estado de agotamiento, que ya no podía seguir más. Y pues entonces tomé la decisión de irme de la universidad en 2012 para mudarme de Puerto Rico a la Florida. Y muchas personas me dijeron en ese entonces, incluyendo personas que yo creía que eran amigos y amigas, y familias también, que ibas a ser un fracaso y que no ibas a volver nunca a la universidad. Esas son las palabras que me dijeron y las tuve en mente por mucho tiempo. Entonces empecé una nueva vida, porque quería empezar, quería trabajar, y me entré en lo que es el área del desarrollo personal. Me establecí metas en mi vida, que no quería que las circunstancias que yo había atravesado hasta ese momento definieran mi vida. Y eso fue lo que me llevó, por ejemplo, a empezar a buscar un trabajo, a buscar empleo. Yo en el 2012, pues, yo leí un artículo de la doctora Temple Grandin, que es una de las personas autistas más famosas del mundo, la cual ella hizo unas listas de los trabajos recomendables para las personas autistas, tanto trabajos para las personas que son visuales, como personas que tienen habilidades en la tecnología. Y entonces ella hizo una lista de los trabajos no recomendables para las personas autistas. Y habían diferentes trabajos, especialmente los trabajos de servicio al cliente y de ventas. ¿Por qué? Porque requieren mucha comunicación social. Y pues entonces pues traté de buscar un trabajo que fuera lo que es en inglés un fit for me, que sea favorable para mí como una persona autista. Pero no encontraba esa posición o ese empleo. Y entonces seguí y entonces yo estaba viviendo con mi mamá en ese entonces. Habían dificultades financieras y no tenía otro remedio de buscar lo primero que apareciera. Y entonces fui invitado para una entrevista, para un trabajo, para este trabajo, que es lo que voy a mencionar. Y en la entrevista enfrenté diferentes retos. Cómo mantener el contacto visual, cómo controlar la ansiedad. Yo no quería que estas cosas fueran algo negativo y me impactaran mi entrevista. Esa es la preocupación que yo tenía. Pero tuve que practicar, mejorar y enfocarme en una sola misión. Y esa misión era cómo podía ayudar a este negocio con sus metas. Qué yo lo que podía contribuir al negocio. Y eso fue lo que me llevó a ser contratado a mi primer trabajo. Y este trabajo es en una área la cual, de acuerdo a la sociedad, se supone que una persona como yo o de otras condiciones, otras diferencias no puede hacer, que es el servicio al cliente y de ventas. Estaba en esa lista de trabajos que no son recomendables para personas autistas. Pero a pesar de ello, no dejé
que eso determinara lo que podía hacer, lo que no podía hacer en mi vida. Y pues seguí, trabajé tuve ese trabajo, en ese empleo. Yo me sentía que yo estaba en la escuela de nuevo, lidiando con diferentes tipos de personalidades, personas tanto buenas, que eran pacientes, como también personas que no fueron muy buenas y pacientes. Era un ambiente multitarea y muy rápido. Y eso me puso en mucha presión, especialmente la ansiedad. Cuando las personas autistas tienen ansiedad, muchas de sus habilidades, especialmente la habilidad verbal, tienden a decrementar o a bajar. Y me puso mucho estrés, no sabía que se iba a sobrevivir ese ambiente. Pero de nuevo, incluso con todas las situaciones que yo había atravesado, hubo momentos en mi vida en los cuales yo pensaba que yo no iba a seguir más en este mundo. Yo estaba culpando todas las circunstancias, mi familia, mis amistades, las personas que yo creía que eran amistades, y este mundo, incluyendo autismo, pues donde yo estaba. Y entonces me culpé a mí mismo. Estaba a punto de tirar la toalla ahí. Y cuando me refiero a tirarme de la toalla es quitarme la vida. 3 veces en menos de un mes. Pero algo me paró. Algo me paró o alguien me paró en términos de tomar esa decisión. Y te digo hoy que fue Dios. Dios me dijo, tú no te vas a ir así. Yo tengo un propósito para ti y no vas a dejar a mucha gente desamparada que te quieren y te aprecian. Si hubiera tomado y si hubiera ido con esa decisión, hubiera destruido vidas, especialmente a mis seres queridos. Y entonces gracias a Dios que no tiré la toalla. Entonces seguí trabajando en ese ambiente de servicio al cliente, estuve ahí por un año, mejoré mis habilidades sociales y diferentes destrezas para poder salir bien en ese ambiente. Entonces volví a la universidad, después que me dijeron que no iba a volver a la universidad. Volví. Esta vez yo me sentía que yo no estaba perdiendo mi tiempo en la universidad. Yo sentía que yo estaba cogiendo los cursos y las experiencias que de verdad me iban a ayudar, no solamente en obtener un grado universitario, sino también en mi vida. Cursos como contabilidad, mercadeo, cómo crear tu plan de negocio, o ser orador público, computadora, entre otros. Y le doy crédito a mis diferentes profesores, especialmente mi profesora de contabilidad y de ventas y mercadeo, porque no solamente me ayudaron en solamente pasar un curso, sino también me ayudaron en mejorar mis destrezas verbales, o sea, mis destrezas sociales, y para que me ayudaron y me siguen ayudando en mi carrera profesional y en mi vida en el día de hoy. Yendo a esas experiencias, irte más de tu zona de confort, outside your comfort zone, fue lo que me ayudó en seguir hacia adelante. Y pues entonces seguí luchando y llegué hasta que llegó el gran día, que fue mi graduación, mi día de mi graduación, que fue en diciembre de 2016. Ese día obtuve mi grado universitario en un bachillerato en ciencias en la área de administración de empresas con honores magna cum laude 3.75 GPA. Fue un logro después de todo lo que había atravesado para llegar en este momento. Pero algo bien importante ocurrió en ese entonces, en esa graduación. Y lo que ocurrió fue que fui reconocido por la presidenta de la universidad en ese entonces como graduado autista, graduado universitario autista, al frente de miles y miles de personas. Me sentí especial en esa noche, yo lo admito. Pero eso no fue de verdad para mí. Eso fue un reconocimiento para mi comunidad del autismo. Porque después de no haber seguido con la decisión de quitarme la vida, yo me comprometí que iba a ayudar a las personas que tenían la misma condición que yo a que no atravesaran por lo que yo atravesé. Y eso fue lo que se convirtió en mi misión de ser un embajador autista, neurodivergente,
de salud mental y entre otros retos de este mundo. Porque hay millones de historias que han sido calladas, que han sido burladas, que han sido ignoradas. Más de 70 millones de voces autistas que han sido ignoradas. Y yo quería hacer esa voz, quería crear esa conciencia, esa aceptación de las personas autistas en el mundo. Y eso fue lo que me llevó en ese entonces en ser más abierto de quién yo era de verdad. Porque por mucho tiempo yo escondí mi diagnóstico de autismo, hasta años recientes, por miedo, porque no quería que el autismo se usara en contra mía y que me burlaran. Pero llegó un momento en el que no me podía quedarme callado y tenía una misión más grande que mi vida. Y eso fue el día de la graduación, la cual se convirtió en mi misión de vida hasta el día de hoy, que es ser un luchador y embajador para esta linda comunidad con propósito que ha podido hacer la diferencia en este mundo. Que cada persona autista o que tenga retos de salud mental o ADHD o de ansiedad o ADHD o dislexia, sea la condición que sea, cada persona, independientemente de los retos, puede hacer una contribución, puede hacer una diferencia en este mundo. Eso es lo que yo quería enseñar, ese mensaje es lo que quería dar a través de mi historia. Y eso fue el nacimiento de lo que es mi propósito de vida. Después de la graduación, trabajé, me pude convertir independiente, pude llegar a tener 10 años de experiencia laboral en servicio al cliente, incluyendo convirtiéndome en gerente de mi propia tienda y de mi propio negocio. Imagínense, yo siendo un gerente o un empresario de mi propia empresa, nadie no lo iba a creer. Me pude escribir mi propio libro del autismo, de mi vida. Me convertí en conferencista dando conferencias y tuve muchas experiencias únicas en mi vida. Incluso vino una experiencia la cual marcó mi vida en el 2019, cuando me entrevistaron en televisión para promover mi libro, que esto fue en Puerto Rico. Y me promocionaron en los canales principales o los medios de comunicación principales de mi isla. Antes de esas entrevistas, no muchas personas me conocían. Después de esas entrevistas, yo recuerdo que yo conecté a mi Facebook y yo recibí más de 600 solicitudes o peticiones de ser amigo en Facebook, después de las entrevistas. Ahí comenzó lo que puede ser considerado como figura pública. Y más personas conocieron más de mí, de mi historia. Pero no terminó ahí, con esas entrevistas. No. Después de ahí, fui entrevistado en Orlando y me ofrecieron una oportunidad de vida que yo ni pensaba que lo iba a tener. Que era hacer y tener mi propio segmento de televisión en un programa matutino de noticias. Si me preguntaban apenas 5 años o 4 años antes de ese día que me ofrecieron tener mi propio segmento de televisión, que yo iba a tenerlo, le hubiera dicho que no. Porque yo ni pensaba que yo iba a estar aquí. Y incluso yo, antes de esto, nunca había trabajado, había estudiado cosas de comunicación, tenía personas en la televisión, en los medios de comunicación. Eso fue una experiencia de vida. Que gracias a la vida, que gracias al Padre me dio. Y desde ahí pude aprender a hacer de televisión, cómo mirar a las cámaras, cómo venir con los temas de discusión para el segmento, cómo seguir instrucciones a través de lo que es el IFB del productor para mantener el tiempo de los segmentos, porque en la televisión todo es el tiempo. Entonces atravesé por una evolución en la cual empecé a dar entrevistas con la comunidad del autismo, me convertí en periodista, en traer historias de esta linda comunidad del autismo, salud mental y entre otros. Conociendo y entrevistando a diferentes personas, incluyendo a la misma doctora Temple Grandin, siendo el único autista hispano en entrevistar a la doctora Temple Grandin en televisión hispana, entrevistando a diferentes personas como Sofía Girao y entre grandes personas, figuras públicas
de los medios de comunicación y de la sociedad. Esa experiencia fue única en mi vida. Y eso me llevó a llevar una voz por para esta linda comunidad, no solamente en Orlando, sino a través de todo el mundo. Y eso es lo que me lleva a mi misión hoy en día, trabajando 100% y a tiempo completo por lo que es el autismo y la neurodiversidad. Y hoy en día, pues, eso es mi trabajo. Y yo quiero dejarte a ti con estos principios de que para mí, de lo que tenemos que hacer para nuestra comunidad neurodivergente. Estos son los principios de los cuales yo me llevo. Una es concientización, pero no solamente de los retos que las personas de nuestra comunidad enfrentan, sino también de las habilidades, más allá de la discapacidad. Cada persona, no importando un diagnóstico, ¿sabes? No importando el nivel del autismo, no importando la condición, no importando las situaciones, pueden contribuir y pueden hacer la diferencia en este mundo. Eso es lo que tenemos que enfocar en concientización. Número 2, aceptación. Aceptar a las personas autistas y neurodivergentes en nuestra sociedad como personas capaces de hacer una diferencia en este mundo. Número 3, compromiso. No simplemente hablar de la concientización y la aceptación como palabras bonitas, sino tener ese compromiso fuerte con la comunidad y darles las herramientas y los apoyos para poder ayudarlos en cumplir una mejor calidad de vida. Y número 4, acción. Más allá de las palabras bonitas, vamos a tomar acción para poder ayudar a cada persona, autista, neurodivergente, sea quien sea, en cumplir una mejor calidad de vida. Quizás estés atravesando por diferentes situaciones en tu vida, pero independientemente de lo que estés atravesando, yo te digo que no te rindas, que hay esperanza, que tienes un propósito grande, no importa de quién o quién eres y de dónde vienes. No dejes que las voces negativas te influyan y te pongan límites en tu vida. Tú lo has visto a través de mi historia. Tú tienes una historia de contar. Nuestro mundo necesita escuchar tu historia. Así que le agradezco mucho que hayas estado conmigo en este tiempo para mi presentación y espero que haya sido y haya tenido un impacto en tu vida. Este ha sido Tony Hernández Pumarejo y este ha sido mi Aspica Talks.